A continuación les voy a hablar de lo que es la frecuencia AM y FM. AM, amplitud modulada, y FM, frecuencia modulada. El concepto nos dice que la amplitud modulada es el proceso mediante el cual se varía la amplitud de la onda portadora de radiofrecuencias en función de la variación de amplitud de la señal de audiofrecuencia. ¿Qué quiere decir que esto? Que la onda se maneja en lo que es la amplitud, y ese tipo de onda es como la onda redonda que nosotros conocemos cuando tiramos una piedra al agua, ¿verdad? Que cae y se va expandiendo. Así trabaja la señal de las emisoras AM. Por eso las AM llegan mucho más lejos y tienen mucho más potencia. Y es una señal que rebota en todas partes y llega mucho más lejos. Digamos que la diferencia es que, bueno, la AM no se escucha con la misma calidad que la FM, pero bueno, ya se ha evolucionado ya los transmisores AM que ya transmiten en estéreo. Aquí en Venezuela no creo que haya una emisora AM que transmita en estéreo, pero ya las AM transmiten en estéreo. La frecuencia modulada se refiere a la forma de transmitir información a través de una onda portadora variando su frecuencia. En este tipo de modulación, la variación se produce en los saltos de frecuencia. Como se habla de frecuencia y el sonido siempre está en frecuencias, ¿verdad? Cuando hablamos de hertz, ubicamos el sonido cuando hablamos de frecuencias altas, frecuencias bajas, frecuencias medias. Esa es digamos, la característica principal de lo que es la FM, y por eso el sonido es mucho mejor. A diferencia de la AM, la FM transmite las ondas van en línea directa. Por eso las FM necesitan más altura, por ejemplo, aquí en el caso de Coro, las FM tienen repetidoras en la sierra porque tienen más altura y pueden llegar mucho más lejos. Si la FM se encuentra con una pared, ahí se queda la señal. Hasta ahí llega. Esa es una desventaja que tiene la frecuencia FM, pero una ventaja es que tiene mejor sonido que la AM. Equipos de transmisión. En este caso vamos a hablar del procesador de audio. Un proceso de audio es todo lo que modifica el audio. La función inicial del procesador de audio es mantener los picos de modulación del transmisor dentro de los parámetros legales. Estos procesadores además incluyen funciones de ecualización, refuerzo de graves y de sensación estéreo, que permiten dar a la emisora un sonido particular y reconocible. Lo más importante de este procesador, y que lo que más se utiliza, es el compresor o la compresión del audio. ¿Qué es la compresión del audio? Mantener niveles, como nos dice al principio. Mantener los niveles de audio, los volúmenes. Hay personas que hablan fuerte, hay unas que hablan muy bajita, o de repente el locutor habla y se aleja del micrófono, el volumen baja. ¿Qué hace el compresor? Mantiene ese volumen, lo sube. Si baja, él lo sube, pero si el volumen también es muy alto, él lo baja, lo mantiene hasta cierto nivel. Por eso es que a veces escuchamos emisoras que canciones se escuchan más fuertes que otras, porque no tienen este procesador de audio. Tenemos el enlace, que es una conexión entre dos equipos de telecomunicaciones usando ondas electromagnéticas. Un radioenlace consta de un pequeño transmisor de radio que envía la señal desde los estudios a un receptor que se encuentra en la planta repetidora, ambos con sus respectivas antenas. Uno es emisor y uno es receptor. Cuando ese enlace nos sirve para, por supuesto, darle audio al transmisor que tenemos repetidor en el caso de las emisoras de aquí de Coro, allá en la sierra. Por supuesto, la frecuencia que utilizan este enlace está fuera del dial comercial. Entonces es una frecuencia que incluso debe tener un permiso para que otros no agarren la misma frecuencia y no perturbe ni a la emisora ni la emisora a otras emisoras. Tenemos el transmisor, en este caso aquí tenemos un transmisor de 100 vatios, ¿verdad? Tiene como función codificar señales ópticas, mecánicas o eléctricas, amplificarlas y emitirlas como ondas electromagnéticas a través de una antena.
La codificación elegida se llama modulación. Ejemplo de modulación son las amplitud modulada o la frecuencia modulada, de lo que le hablaba anteriormente. Y en este caso, este es un transmisor FM. Cada emisora tiene una frecuencia, por ejemplo, en el caso de nosotros 104.1 y aquí en Venezuela es 104.1, 104.3, 104.5, o sea, son números impares. En otros países ya se pueden dividir la frecuencia en 104.1, 104.2.3, pero aquí en Venezuela todavía usamos los números impares. Tenemos la antena. Esta es una antena de tipo dipolo circular. Una de sus características principales es la penetración, es decir, para cubrir núcleos urbanos donde hay edificios y estructuras metálicas. Es la ideal, se pueden apilar en grupos de 2 y la ganancia aumenta en 2 decibeles. Por eso es que casi siempre vemos este tipo de antenas en las emisoras FM. Y otra cosa, que esa antena tiene que estar calibrada a la frecuencia que tiene la radio. Si es 104.1, tienes que estar calibrada a 104.1. Si no está calibrada, ahí es donde tienden a solapar otras emisoras que tienen cerca del dial, que pasa mucho aquí, porque son antenas que o son de fabricación casera o no están bien calibradas. Aquí tenemos todo el esquema de cómo funciona la radio. Tenemos aquí en la parte derecha de abajo está el estudio al aire. Tenemos la consola de donde sale el sonido, la consola al procesador, luego al enlace emisor. Ese que vemos ahí es una torre donde está la antena del enlace transmisor. Esa señal llega a la otra torre que está en las plantas repetidoras o plantas transmisoras. La antena del enlace receptor, esa señal va al enlace receptor, luego al transmisor y del transmisor a la antena que nos va a transmitir toda la señal en la ciudad. Y hasta aquí los equipos de transmisión.